Bueno, estamos de nuevo con Sí. Redacción San Juan, estamos en nuestro tercer bloque. Así, con nuestro segundo invitado, Así es. que es un amigo de la casa, Un ¿no? ingeniero. Sí, sí, sí. Que sabe algo de vitivinicultura. Algo. Es Juan José Ramos. Juan José Ramos, presidente de la Asociación de Viñateros Independientes, es un empresario vitivinícola, viñatero, elaborador y también exportador de uvas. Muy bien. Hola, ingeniero, ¿cómo le va? Buen día, Juan José. Andan ustedes, muchas gracias por la invitación. No, un placer recibir a los amigos acá en este estudio. ¿Cómo están las cosas? ¿El vino transmite el COVID-19 o se puede tomar tranquilo? Dicen los especialistas que es un beneficio para la persona que lo toma porque evita en una pequeña proporción los contagios. Mira. Porque tiene ese alcohol que evita el ingreso del virus al organismo. Mira. Así es que hoy se está promocionando el consumo de vino en varios países del mundo vitivinícolas bajo esta, digamos, aprovechando esta situación que no se sabe si será cierta, pero digamos que algunos profesionales dicen que produce un efecto positivo al organismo. Muy bien. Muy bien. Yo le preguntaba en chiste y resulta ser que era cierto. ¿Cómo hemos terminado la última cosecha, Juan José? Bueno, como todos saben, hubo una merma importante en todo el país, un 20% menos que el año pasado. Acá en San Juan más, un 27%. Muchísimo. Muchísimo. Con una macroeconomía vitivinícola que no ha sido afectada por la pandemia. Primero nos fuimos afectados en la cosecha, que pudimos trabajar sin inconveniente. Pero segundo, aumentó en lo que va del año el consumo de vino, en una pequeña proporción, pero aumentó en mercado interno. Donde más aumentó fue en las exportaciones, que prácticamente hemos aumentado con respecto al año pasado, los 5 primeros meses del año un 40%. Hemos aumentado en marzo, hemos aumentado en abril y en mayo, 3 meses que ya estaba la pandemia. Entonces, digamos que pocas actividades económicas han tenido esta situación. Y después también aumentó las exportaciones de mosto, casi un 15% en los primeros 5 meses del año con respecto al año pasado, que ya fue un año importante en exportación, porque el año pasado se exportaron de la Argentina. Buena parte, por supuesto, se produce en San Juan y Mendoza, que más o menos producen la misma cantidad de mosto. Acá en San Juan, acuérdense que más del 50% de la uva va entra a bodega, va a jugo de uva. Sí. En realidad se hace un 40% de la producción de San Juan se hace vino. Que mucha gente por ahí cree que hablas de uva, hablas de vino. Solamente vino, claro. Sí, y acá en realidad en San Juan 40% es vino. Y después ese mosto se exportó por 140.000 toneladas, que también fue un aumento importante con respecto al año anterior. O sea que venimos, y este año, tal como vienen las exportaciones, podríamos haber llegado a 160.000 toneladas. Pero ahora no tenemos producción para exportar esa cantidad. No podemos exportar, la Argentina no puede exportar más de 110.000, 120.000 toneladas. Hay una gran demanda de mosto. Mira. Sí, ¿Y por qué no puede exportar más la Argentina? porque no se produce más. No se produce más. Sí, Podríamos producir más y hacer mejor negocio todavía. y claro, ¿sabes lo que pasa? Que se ha maltratado tanto el productor con los precios, con la falta de crédito, se le ha puesto traba por todos lados, con las pestes, con la alobesia, que no han trabajado como corresponde. Después la falta de agua, otro efecto también que se da en San Juan, se da en Mendoza. Estas situaciones se dan en toda la vitivinicultura argentina. El productor no tiene rentabilidad, baja la producción
y perdemos de exportar, como este año que vamos a poder perder de exportar 50.000 toneladas de mosto concentrado, cuando aquí hacen falta tanto las divisas, por un lado, y por otro lado, en el tema vino, también en la macroeconomía vitivinícola que funciona, cuando el funcionario nacional dice, mire, se ha facturado 200.000 millones en la etapa final, entonces tienen tanto impuesto, porque al final van los impuestos trasladándose hacia el consumidor, y no ven que el productor está recibiendo una mínima parte. Y hoy que estamos en aniversario de San Juan, Sí. Cuando nos retrotraemos 100 años para atrás o 50 años para atrás en la vitivinicultura, vemos una actividad que era floreciente en aquel momento, y donde casi el 50% del ingreso total por la venta del vino al consumidor era lo que le pagaban al productor. Ujú. Y hoy estamos recibiendo de eso, todos los productores del país, ¿no es cierto?, de esos 200.000 millones de pesos que factura la vitivinicultura, un 7%. Apenas. Apenas. ¿Y dónde se queda la mayor parte? ¿La industrialización o la Bueno, se comercialización? queda en la intermediación, En la en la intermediación. industria, y entonces cuando uno pide una justa distribución en la cadena de valor, ahí aparecen propios y ajenos. Hay gente que está Sí, tenemos los que combatir intereses de siempre. a los sectores interesados y a sectores que están dentro de la misma actividad que deberían defender y no lo hacen. Entonces, nosotros tenemos que luchar contra toda esta estructura donde uno dice, che, pero ¿por qué el representante, por ejemplo, vamos a suponer, de los pequeños industriales, está apoyando las políticas neoliberales que ya se vienen implantando de la época de Menem? ¿Y por qué está favoreciendo un organismo como Coviar, favoreció a las grandes corporaciones? ¿Por qué el INTA participa y el instituto en el apoyo de esas políticas y le da base de sustentación? Entonces, cuando nosotros proponemos alguna medida tan simple como fue postergar la fecha de liberación para reducir la presión de los excedentes, que hoy, para hacer un número, en vez de 14 pesos en 8 quincenas, 4 meses, hoy estaríamos hablando de cerca de 20 pesos si se hubiese postergado 2 meses la fecha de liberación. Bueno, esa medida, que era un decreto, una simple medida, que la fecha de liberación en agosto fue por ley en los años 80, 70, era agosto la fecha de liberación, pero más que la fecha de liberación en sí misma, puede ser también en julio, todo depende del excedente. Claro. Porque Lo que, la quede, fecha, lo que quede vino remanente del año anterior, sí. Entonces, este año que pensábamos que iba a haber una política diferente a la del macrismo en el instituto, bueno, se siguió dando la misma política. Aun cuando el ministro Basterra, cuando fuimos con el gobernador, estamos hablando del 17 de marzo de este año, Sí. no hace tanto, Sí. 3 días antes que empezara la cuarentena, fuimos a Buenos Aires, nos arriesgamos porque ya estaba el virus. Tuvimos una audiencia muy importante con las autoridades también del Ministerio de la Producción de acá, el ministro de Agricultura de la Nación, acompañó el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, y salimos con una respuesta positiva, pero después el instituto no la implementó y no nos dijo nada, no había forma de comunicarse con él, cómo iba a ser la liberación segmentada, no teníamos los números. Al final terminamos nosotros haciendo la propuesta, estudiando cómo era, donde se liberaba normalmente el 1 de junio el 83% de los fraccionadores del país, porque eran hasta 50.000 litros de fraccionamiento, y habían 400 y chirola
fraccionadoras que fraccionaban menos de 50.000 litros. Ujú. De 50 a 500 en julio, que estaba el 12%, y un 3, un 4% en 1 de agosto. Bien. Eso nos cambiaba la vida a los viñateros de todo el país, porque en vez de 14, 20 pesos, significa mucho trabajo más, porque nosotros los productores, ¿qué hacen? Tienen todas las propiedades que le está haciendo falta palo, que le falta arreglo, que todo se transformaba, eso iba directamente a la inversión, al mejoramiento también al empleo y a mejorar la producción. Como vemos ahora, no podemos exportar lo que podemos exportar porque no hay producción. Eso me llama mucho la atención. Debe haber muchos intereses corporativos entre medio, porque si nos llama la atención, porque si se por busca un lado, una solución y por un te dicen lado, que sí, después no lo aplican, debe por haber. un lado, mire, yo como he sido secretario de la producción, Sí. cuando yo estuve, cambiamos la fecha de liberación sin problema, Sí. la pospusimos en aquel momento y el precio se proyectó inmediatamente, hubo un impacto directo, o sea que no es que estamos probando, es una cosa real. Y acá aduciendo la ley de desregulación de Menem, del decreto del año 91, bueno, cosas que ya no están vigentes, pero nosotros oportunamente le dijimos estuvimos con Anabel Sagasti, la senadora de Mendoza, Sí, a ver, sí. y le dijimos, mire, que nos van a sacar el decreto de desregulación de Menem, que no se puede No, si eso no está vigente. Y no está vigente, porque si la fecha de liberación después se cambió desde Menem para acá un montón de veces. Claro. Siempre cuando se atrasaba la fecha, cuando se puso en mayo, no nos preguntaban a nosotros. Cuando se retrotraía no nos preguntaban a los productores. Cuando queríamos postergarla había que hacer un plebiscito. Entonces, yo tuve oportunidad de hablar con Hinojosa y le dije que él tenía la obligación de cumplir con la propuesto por el nuevo gobierno, y no lo estaba haciendo. Claro. Que era regular el mercado, equilibrar la distribución del ingreso, y no lo estaba haciendo. Gobernar. Ramos, ¿y actualmente cómo está la situación? ¿Ya está liberado el vino nuevo? ¿Todo en su totalidad? ¿O se hizo por partes? Se liberó en su totalidad. En su totalidad. Claro. Nosotros, ¿Y cuántos meses de excedente quedaron? Y cuando se liberó habían casi 6 meses de Impresionante. excedente, más todo el vino nuevo. Entonces, como el vino nuevo no es deficitario con respecto a un ciclo, seguramente si se toma junio como fecha de liberación, en vez de tener ahí 6 meses, vamos a tener 4 o 5 de sobrestock. Claro. Por eso seguimos insistiendo que el año próximo, ya lo hemos hablado de nuevo, y con tiempo, hay que volver a pensar en una liberación segmentada, en función, por supuesto, de cómo vaya impactando los próximos meses, cómo se vaya dando el consumo, cómo se vaya dando las exportaciones. Pero prever que no hay que tener más de 3 meses de sobrestock, que es el equilibrio de la industria. Y ahí el productor le podemos decir, mire, retengan el producto porque lo va a vender mejor el que pueda. Ahora hemos tenido que salir todos a vender. A vender, claro. Porque si no, no podemos podar. Juan José, esta semana ha habido una medida del gobierno nacional que ha tenido fuerte impacto en San Juan y en la región. Es la decisión de intervenir y probablemente expropiar las empresas del Grupo Vicentín, que en San Juan tiene una de las elaboradoras de mosto, que es la ENAV, muy fuerte en la provincia y que puede llegar a impactar en el mercado local. ¿Cómo ven desde el sector, desde la Asociación de Viñateros, esta decisión? Bueno, nosotros creemos, tal como se ha dado, porque afecta, por más que la empresa ENAV haya estado bien manejada en San Juan, tiene gente eficiente ahí. Lo que a nosotros, por supuesto,
nos preocupaba son los precios que pagaba siendo la empresa en San Juan que más uva trabajaba y más elaboraba y más exportaba en la provincia como jugo concentrado. ¿No es cierto? Estaba exportando 20.000 toneladas, 20 millones de kilos, que equivalen a 100 millones de kilos de uva, es decir, 20 millones de kilos de mosto concentrado, que yo le di a probar cuando estuvo el presidente, el candidato en ese momento. Sí. Le dije, mire, esto es la mitad de la uva de San Juan se hace esto. ¿Quiere probarlo? Y claro, dudó. Lo probó primero Uñac para mostrarle confianza. Sí. Y mucha gente en San Juan, yo estoy seguro que muchos de ustedes no han probado nunca un mosto concentrado. No. Yo sí, cuando se inauguraron los concentradores que tenía Pulenta ya en San Martín, que nos parecían máquinas de, qué sé yo, de otra galaxia. Ahí lo pudimos en Peñaflor. Es increíble. Pero después, la nueva tecnología... Imagínate que el año pasado 140.000 toneladas... Aquí, ahí en la calle Necochea. En total, en el sí, país, está sacando del mercado 700 millones de kilos de uva sobre una producción de 2.000 y pico millones. Impacta. ¿Por qué haríamos nosotros si... ya que estábamos hablando de 50 años atrás, cuando no se producía ni se exportaba nada de mosto. Nada. Todo hubiera sido vino. Todo hubiera sido y vino. Un poquito de pasa. Y buen fresco. Buen fresco, sí. No, hoy habrían muchos menos miles de hectáreas. Porque claro, seguro. 700 millones. Y este año podríamos haber exportado el equivalente a 800 millones de kilos de uva. Entonces, viene el proceso de Vicentín, que indudablemente va a afectar a ENAP, porque es del grupo. Por lo menos en la imagen comercial, más allá de si se interviene o no, ya la afectó en la cosecha pasada. La afectó menos, porque muchos productores dudaron. Dudaron de si iba a pagar o no. Claro, se presenta en concurso justo en febrero y ahí estaban que sí, que no. Echamos la uva, ¿no? Sí, y bueno... Pero ha venido pagando, Sí, acá lo que ha ocurrido, o por lo menos una de las causas, es que cuando Macri asume el gobierno, los exportadores, los grandes exportadores y todos los exportadores, en el caso nuestro que somos pequeñísimos exportadores de uva, en el caso de las economías regionales teníamos 180 días para ingresar las divisas de exportación. Y para las grandes corporaciones, los grandes exportadores, como los de grano, tenían 30 días. Y yo de pronto, sorpresa, Macri dice, en un país que necesita los dólares, dice, ahora le vamos a dar 5 años para que ingresen los dólares. Y pueden liquidar en cualquier lugar del mundo. Y pueden liquidar. Después, no había pasado un mes, y dice, no, de 5 años no, 10 años tienen para ingresar la divisa. 10 años. Y entonces... yo lo planteo en la CAME, yo en ese momento estaba en el comité ejecutivo de la CAME a nivel nacional, le digo, mire, es como si yo le vendo a una bodega y le digo, págueme en 10 años, ¿y cómo voy a vivir? A ver, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo mantengo la finca? Si pagándome aquí a pocos meses no la puedo mantener, ¿cómo lo hago para mantener? A ver, y entonces, ¿sabes cómo lo hago? Pidiendo préstamo, claro, el sistema Entonces, financiero. Me dejaba los dólares afuera y pedía préstamos aquí. Y mucho de eso, por lo que ya estoy escuchando por los medios, es lo que hacía Vicentín, aparte de otras maniobras más. Entonces, porque empresas que eran súper rentables, como de pronto entra en concurso. A ver, una empresa que es rentable, ¿puede entrar en concurso? No. Y la verdad que no se entiende. Es una de las tantas cosas que no se no maneja 3 kilos maneja más del 10% de las exportaciones de grano y derivados, porque también tiene industria, ¿no es cierto?, de biodiesel, de aceite. Sí, compró una división de Sancor completa. Friar también es de ellos. Bueno, tiene un sinnúmero de empresas. ¿Cómo es posible eso? Entonces, sobre todo fue posible por los contactos que tenía con el gobierno,
donde la mayoría de los bancos al que le debe, Banco Nación, Banco Provincia, Banco Ciudad, Vice. Entonces cuando la gente sale a manifestar acá en San Juan, que no manifestó por la importación masiva de vino, y sí está manifestando por esto, que en realidad es un gran perjuicio porque a nosotros, a las pymes, no nos prestaban un peso, y buena parte del crédito del Banco Nación se lo prestaron a una sola empresa, casi la cuarta parte del crédito. 18.000 millones de pesos. Entonces, estos para que la gente tenga una idea, 1.350 millones de dólares, más que el presupuesto de San Juan. Esta empresa tenía crédito por más de lo que recibe toda la provincia para mantenerse, toda la estructura de la provincia. No es una pequeña cosa. Y sobre todo se está afectando la intervención, yo creo, que no significa que esas empresas van a quedar en manos del Estado, porque el Estado seguramente las va a transferir a la parte privada nuevamente, pero primero tratar de recuperar y proteger los recursos argentinos, proteger los cantidad de miles de productores que están sin cobrar en la pampa húmeda, y proteger también a los miles de trabajos, porque escuchaba que en directo son más de 10.000, pero hay 28.000 trabajadores totales que dependen de Vicentín. Bien. Entonces la caída de Vicentín es un problema para la economía nacional, ya que dejan de ingresar divisas por un lado, el Estado no cobra lo que tiene que cobrar, y por otro lado deja un montón de trabajadores, más de los que ya tenemos desocupados, en la calle. Es un problema. Bueno. Muy interesante la charla. Podríamos seguir, pero... Claro, ahí lo voy a tener que invitar otro día para que completemos las ideas. La charla, cómo no. Ingeniero Ramos, muchas gracias por la visita. Gracias por la invitación. Muy bien.